geográfica es muy especial, ¿no? Recuerden que estamos en el Pacífico y pues para efectos de vientos y todos los fenómenos que lo acompañan, pues estamos en un área pues muy expuesta, ¿no? O sea, Está especial como para enfermarte, profe. sí, o sea, algo así. Ujú. Fíjense que a propósito de configuración geográfica, este asunto de la configuración geográfica determina, como ustedes saben, también situaciones económicas, ¿no? En gran medida determina, o sea, no crean ustedes que todavía, bueno, inclusive aunque tecnológicamente ya estemos, pues lógicamente en otro nivel, digo como sociedad humana. Todavía la geografía, las cuestiones geográficas, las ubicaciones geográficas, todo lo que corresponde al mundo de la topología, pues, de la ubicación de donde se encuentran viviendo las personas en un planeta, pues es todavía determina relaciones económicas. Este asunto, imagínense ustedes, si no, pues una isla, por ejemplo, si viviéramos en una isla, pues claro que hay una determinación económica. Si vivimos en una península, hay una determinación económica, por supuesto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, pues, una región, vamos, geográfica donde no existen estos fenómenos, es decir, una isla, una península, qué sé yo, que cuando nosotros nos desarrollamos en estas áreas. Y esto, o sea, bueno, y es materia de que en economía rara vez, a excepción de los economistas alemanes del siglo XIX, ya para inicios del siglo XX, los economistas alemanes fueron los primeros que comenzaron a manejar este concepto de economía espacial. Y identificaron pues todos los fenómenos que tienen que ver con el espacio geográfico y cómo está vinculado a problemas económicos, el espacio geográfico. Entonces, de ahí surgieron las primeras grandes, pues maestros, o sea, especialistas en materia de geografía espacial. Y la denominaron así, economía espacial, no porque tuviera que ver con el espacio aéreo o espacio fuera de la Tierra, no, sino por el espacio en general, porque había que identificar pues la economía que tiene una ubicación precisa, ¿no? En el contexto económico. Y entonces hicieron sus primeros análisis de eso, de esa naturaleza. Y deben de saber ustedes que a partir de ahí ellos comenzaron, ya no fueron ellos, sino otros economistas, comenzaron a plantear pues la necesidad de que las áreas, geográficas, que tenían las áreas o puntos geográficos que tenían fenómenos o que padecían fenómenos de tipo geográfico, como los que acabamos de mencionar, u otros, pues lógicamente que tenían que tener consideraciones económicas especiales, porque no podía ser, desde el punto de vista espacial, que se considerara como igual a regiones geográficas que no lo eran. O sea, si había diferencias, si había fenómenos que los estaban determinando, entonces, por lo tanto, deberían de los gobiernos o los que determinan las decisiones en materia económica,
deberían de considerarlos como zonas económicas especiales. A toda zona que tuviera un fenómeno, pues tipo península, tipo isla, tipo, qué sé yo, pues cualquier otro accidente o, o fenómeno geográfico parecido, ¿no? Entonces, de ahí viene el concepto, la lógica de que las singularidades geográficas tienen que ser tomadas en consideración desde el punto de vista económico, ¿no? Ese es otro asunto. Fíjense bien, y esto es diferente porque viene otra consideración desde el punto de vista económico también en la evolución de la ciencia económica como tal. Existe la consideración de del impacto que tuvo las nuevas teorías de la ecología en materia económica. Y allí viene otro aspecto también, que prácticamente que durante muchos años, pues desde la creación de la ciencia económica, pues no se había mencionado la importancia que tiene el entorno ecológico o la existencia de garantizar pues un entorno ecológico sano en materia económica. Y entonces, por lo tanto, a fines del siglo XX, más o menos en los 80s, 90s del siglo pasado, se comenzó a entrar dentro de la ciencia económica el aspecto ligado a la ecología. Todos los problemas ecológicos tenían su corresponsabilidad económica o su correlatividad, como quieran denominarla, de manera económica. Y que entonces fue entonces cuando se comenzó a hablar de sostenibilidad y sustentabilidad. Entonces, a fines de los 90s, a finales de los 80, principios de los 90s, se comenzó a hablar de que no era posible hacer proyectos económicos, algunos, si no se tomaba en cuenta los proyectos de ecología, la sustentabilidad en materia ecológica y de los ecosistemas, ¿no? Entonces, fíjense bien, entonces son dos elementos que han estado presentes ahí. Entonces, en el primer aspecto, lo que tiene que ver con la topología o con el lugar, es decir, el punto que ocupa en un sistema geográfico la actividad económica, eso tiene que ver con la geografía económica. Geografía y otras ciencias, ¿no? Pero fundamentalmente la geografía. Y en lo que tiene que ver con los aspectos ecológicos, pues tiene que ver con la geografía, con la biología, con con la teoría de sistemas, en fin, ahí está más complicado, es más complejo el asunto. De tal suerte, porque todo está ligado en este universo, ¿no? Y eso tenemos que entenderlo así. Seguramente en preparatoria algunos de ustedes estudiaron alguna materia en donde oyeron hablar de las disciplinas, las interdisciplinas y las multidisciplinas, ¿no? Como todo el conocimiento humano hoy está conectado pues con otras disciplinas, y en ese sentido se habla de multidisciplinas, y como todo el conocimiento multidisciplinas, porque intervienen varias disciplinas pues para el análisis de un tema, X tema. Entonces tiene que ser estudiado por múltiples disciplinas o múltiples especialistas. Y la interdisciplina, que tiene que ver con la subdivisión o clasificación de una disciplina entre sí, o sea, en sí misma. Es decir, todos los elementos que
que están influyendo, o sea, todos los conocimientos o la rama de conocimientos que existen dentro de la propia disciplina. Por ejemplo, en materia económica, pues cuando hablamos de microeconomía, macroeconomía, teoría económica, etcétera, son bloques de conocimientos dentro de la propia disciplina de la ciencia económica. Bueno, asimismo, otras conocimientos, otras áreas del conocimiento humano tienen sus propias subclasificaciones internas, y esa es las diferentes ramas de la interdisciplina que existen dentro de la misma disciplina. Y cuando hablamos de diferentes disciplinas que tratan que tienen por objeto estudiar un fenómeno X, entonces hablamos de estudios multidisciplinarios o proyectos multidisciplinarios donde intervienen varias disciplinas, qué sé yo, geografía en el área de las ciencias humanas, geografía, antropología, psicología, qué sé yo, ¿no? Economía, sociología. Entonces son multidisciplina ahí. Muy bien, jóvenes. Digo esto un poco, comenzamos con este asunto de la topología. ¿Cómo ha evolucionado la ciencia económica en términos de los nuevos conocimientos que se van desarrollando, ¿no? Los nuevos campos o áreas de conocimiento que se van descubriendo, y donde existen pues especialistas en esta ciencia que los han ido abordando, ¿no? Seguramente. Y seguramente desde el punto de vista de la economía espacial, ahora sí, espacial, es decir, que tiene que ver con los nuevos descubrimientos que se vayan a hacer, seguramente va a haber otro tránsito, otra alteración en el ámbito de la ciencia económica, porque tiene que haber una economía espacial ahora sí en esos terrenos, en esos territorios. Es decir, porque si ustedes se fijan, a diferencia de, por ejemplo, cuando nosotros descubrimos, no cuando nosotros, sino cuando los españoles descubrieron América y que vinieron a conquistar para acá, recuerden ustedes, había una economía, se le denominaba economía, a toda esa época se le denominó el colonialismo, ¿no? La época colonial, ¿ok? Porque era una época en que se colonizó pues extensas regiones del mundo, no tan solo América, se colonizó por los europeos, África, Asia, es decir, todo el mundo. Y entonces, había una economía colonial, hubo una economía colonial, sí la hubo. Y hubo un derecho colonial, pues también existió un derecho colonial, una historia colonial, etcétera, etcétera. Recuerden eso. Entonces estamos a punto de inaugurar una época en la cual se van a empezar a descubrir nuevos lugares donde seguramente los seres humanos van a ir a poblarlo algún día. Bueno, esto va a generar también nuevos conocimientos en materia económica y en otras materias. Ojo con eso, no está tan lejano el momento. Eso es algo que ya está ligado a nuestra época, algo que muchos especialistas ya están observando, seguramente ya están viendo cómo modelar estos nuevos conocimientos, en fin. Pero para que tengamos claridad en dónde estamos, dónde vamos, ¿verdad? Estamos a punto de abrir nuevos horizontes. Muy bien, jóvenes. Bueno, a ver, ya pasando al tema de
de las exposiciones, cómo andamos. Ya llegaron los expositores, expositoras. Sí, profe, aquí Ya está, estamos. Jorge. Pues cuando gusten, yo creo que habemos suficientes compañeras, compañeros. ¿Se puede compartir pantalla? Sí, Ok, voy. ¿están teniendo dificultades, Alejandro? A ver, Me metí en la compu. a ver, pues a lo mejor vamos a... Eh, Me dice que no se puede compartir pantalla. A ver, ahí está. Ahí está. Hicimos la misma operación de la vez pasada. Ah, listo. Muy bien. Ok, ya. Ok, buenos días. Nuestro equipo está conformado por Alejandro Quintero Gómez, David Alejandro Estrada Corral y David Ruiz, y un servidor, Jorge Pacheco. Nosotros ahora le vamos a hablar sobre el comercio internacional, sobre exportaciones e importaciones del año 2010 al 2020. Bueno, vamos a compartir los datos de las importaciones y exportaciones por año del 2010 al 2020. En el año 2010, el valor total de las exportaciones fue de 298.305 millones y las importaciones fueron de 301.482 millones. A nivel de 6 dígitos del SA se exportaron 4.243 productos a 194 países y se importaron 4.521 productos desde 224 países. En el año 2011 el valor de las exportaciones fue de 349.327 millones y de las importaciones fue de 350.843 millones. Se exportaron 4.219 productos a 202 países y se importaron 4.511 productos desde 221 países. En el año 2012, las exportaciones fueron de 370.643 millones
y las importaciones de 370.751 millones. Se exportaron 4.256 productos a 203 países y se importaron 4.461 productos de 223 países. Para el año 2013, las exportaciones fueron de 379.949 millones y las importaciones de 381.210 millones. Se exportaron 4.246 productos a 194 países y se importaron 4.473 productos desde 222 países. En el año 2014, las exportaciones fueron de 396.882 millones y las importaciones de 399.977 millones. Se exportaron 4.265 productos a 195 países y se importaron 4.469 productos desde 221 países. En el año 2015